Ahora sonará el tercer ángel, y aquellos de nosotros que todavía creemos que Dios no es todo, que nosotros no somos espíritu, que no somos la imagen espiritual permanente del Padre, que no somos autosuficientes en Cristo, somos quienes escuchamos la tercera trompeta. Y ahí cayó una gran estrella del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Revelación, capítulo 8, versículos 10 y 11. Ahora, la estrella que cae del cielo es el cielo, el espíritu, quitando su protección de la falsa voluntad del hombre. Y así la falsa voluntad cae a tierra. Ha perdido la protección de los cielos. Se nos permitió cometer errores hasta cierto punto, pero ahora, incluso esa protección detrás de nosotros, cuando cometemos errores, es eliminada. Y comenzamos a ver que en realidad los errores no son castigo, simplemente son ignorancia de la verdad acerca de Dios. Estamos cara a cara con el hecho de que nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra violación, somos sencillamente acusados por dicha violación. La mar recibe la voluntad personal del hombre, la cual es llamado Ajenjo, porque las aguas se volverán amargas. La amargura es nuestra propia amargura hacia nuestras propias acciones. Vemos que todo cuanto hacemos no prospera. Y en tanto estuvimos tan ansiosos por hacer esto y aquello, tal como nosotros lo consideramos, apenas tuvimos tiempo para esperar por la confirmación del Padre. Ahora nos damos cuenta que nuestras propias acciones se convirtieron en amargura dentro de nosotros. Vivimos nuestras vidas como si hubiéramos sido disparados desde un cañón y de repente descubrimos que nuestras acciones se vieron obstaculizadas. Las grandes cosas que pensamos llevar a cabo se han vuelto agrias. Comenzamos a desconfiar de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad humana. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron porque las aguas se amargaron. Versículo 11. Y cada vez que ustedes escuchan acerca de morir, siempre será a causa de las acciones de los hombres, a causa de las obras de los hombres, a causa de los conceptos de los hombres. Todo esto constituye una descripción de la guerra que acontece dentro del ser del individuo, la batalla entre la mente mortal y el alma. Y todo el simbolismo constituye la muerte de la mente mortal, cuando el alma se introduce junto con la verdad. No se trata del mundo exterior, se trata de nuestro conflicto interno entre la mente y el espíritu. Difícilmente encontramos a alguien que no haya admitido que la mayor parte de su vida la ha pasado en este conflicto, caminando contra la voluntad desconocida del Padre. En tanto recorremos la senda de acuerdo a nuestros propios deseos particulares. Acabamos de aprender que nuestros propios deseos siempre conducen hacia una amargura, cuando la estrella de la voluntad personal es lanzada al mar. El cuarto ángel sonó la trompeta, y una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas fue herida, de modo que la tercera parte de ellas
se oscureció y el día no se evidenció en una tercera parte. Y lo mismo aconteció con la noche. Versículo 12. Todas esas grandes y apreciadas verdades que habíamos creído son destrozadas. El hombre por sí mismo nada puede hacer. Individualmente descubrimos esto y colectivamente es proyectado. Se proyecta como confusión, se proyecta como el hombre desubicado, se proyecta como el mundo en el cual vivimos actualmente. La confusión individual a través de la incapacidad para caminar de acuerdo con la voluntad del Padre se convierte en confusión nacional. Los gobiernos, los jefes de gobierno, las personas de todas partes se confunden. Y así ustedes se enfrentan con leyes aprobadas que resultan improvisadas, carecen de consideración, carecen de un pensamiento verdadero detrás de ellas. Tan solo son para atender las inestables y incesantes emergencias. Las leyes no pueden ajustarse al sentido permanente del estatista, ni tampoco pueden cumplir con la voluntad divina. Y a medida que el hombre se enreda y se confunde más, sus esfuerzos continúan siempre enfocados en su propia voluntad, en su autoconocimiento, en su búsqueda personal, hasta que descubre que su propio conocimiento resulta inadecuado. El hombre no puede liberarse de la confusión a la que su propia voluntad lo ha llevado, y así el espíritu, retirando su protección de la voluntad personal del hombre, permite al hombre, dentro de su propia voluntad, contemplar la naturaleza de su propia insuficiencia. Todas las dificultades que nos acosan en el mundo hoy en día son la resultante del desconocimiento de la voluntad divina por parte del hombre. Camina dentro de su propia voluntad y descubre ahora que los frutos de dicha voluntad son la causa de su sufrimiento. Este es el cuarto sonido de la trompeta. Quizás el mundo aún no haya llegado a esta etapa, pero puede estar muy cerca. Cuando el hombre descubra que sus océanos contaminados, sus lagos contaminados, su aire contaminado, no es más que su propia conciencia material evidenciada. Cuando el espíritu se infiltra en la conciencia del hombre, entonces el hombre se da cuenta que solo hay una forma de salir de su confusión, la cual es hallar la voluntad del Padre, dejar de ignorarla, lo cual constituye desobediencia a dicha voluntad. Someterse, rendirse, pero hay más en juego. Se requiere algo más que someterse. Y miré y escuché a un ángel volando a través de en medio del cielo, diciendo en voz alta: ay, 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 de los habitantes de la tierra, a causa de los otros toques de trompetas, de los 3 ángeles que aún no han sonado. Versículo 13. Bueno, en esta etapa de nuestro viaje, el hombre aún debe recibir un nuevo impulso desde el interior. Podría decirse que la cuarta trompeta y las confusiones resultantes de este impulso espiritual han despertado al hombre al comienzo de una comprensión acerca de la hipnosis que envuelve la tierra, que todos los males y problemas que acosan a la raza humana no constituyen la voluntad de Dios sobre la tierra, sino que se trata de la desobediencia del hombre a la voluntad de Dios. El hombre, horneando 30 minutos
al pastel cuando se le dijo que lo horneara durante 20 minutos. Pero ahora es revelado el por qué el hombre es desobediente a la voluntad de Dios, incluso aunque el hombre quisiera obedecer. Existe un reconocimiento creciente acerca de la naturaleza de esa desobediencia. Existe una fuerza en acción, la cual obliga al hombre a la desobediencia. Y en estas 4 trompetas, el espíritu está despertando al hombre a la causa que provoca su inquietud. Está aprendiendo que a pesar de que lee la Biblia, a pesar de que asiste a la iglesia, a pesar de que ora, a pesar de que afirma yo creo en Dios, su desobediencia a Dios continúa. Porque existe una fuerza dentro de él actuando, la cual no ha sido reconocida. Una fuerza que es mentirosa desde el principio. Un asesino desde el principio. Hay algo dentro de él que mata, que odia, que es violento, que es falso, que desobedece a la realidad. Y su propio desconocimiento de esa fuerza ha sido la causa de sus problemas. Ahora esa fuerza está siendo revelada. Y de repente la protección del espíritu es completamente eliminada. Y la fuerza que causa la mortalidad, que causa los decesos, que causa los males de este mundo, las torturas de la mente y del cuerpo, esa fuerza es revelada como la mente del mundo, la falsa mente del mundo. Así vemos que Satanás, la mente falsificada, es la mente humana. Y el hombre no lo creería sin las trompetas sonando dentro de él, hasta que un día abre los ojos y dice: Dios mío, Satanás es mi propia mente. La serpiente en medio de mí, aquello que causa todos mis problemas, es la mente mortal dentro de mí, mi propia mente. Y sonó el 5.º ángel, y yo vi caer una estrella del cielo hacia la tierra. A él se le dio la llave del pozo sin fondo. Revelación capítulo 9, versículo 1. Esto resulta muy importante para nosotros. Esta 5.ª estrella cayendo, es decir, la estrella cayendo con el sonido de la 5.ª trompeta. Primero, la estrella cayó del cielo, implicando la voluntad personal individual de cada uno. Y luego, finalmente, la estrella cae como la voluntad total de la tierra. A medida que cada individuo pierde la voluntad personal y a medida que la tierra pierde la voluntad personal, en esa misma medida la voluntad divina es mayormente reconocida. Ahora, esta estrella es llamada la llave del pozo sin fondo, porque a medida que el hombre pierde la voluntad personal, es como quitar un disfraz. El hombre reconoce que la voluntad que lo ha estado motivando no era su propia voluntad, que ha sido motivado por una voluntad diferente a la suya, creyendo que se trataba de su voluntad, aunque tampoco era la voluntad divina lo que le motivaba. Percibe la naturaleza de su falsa voluntad como sus falsas ambiciones y deseos. Fue como si un hipnotizador dentro de él mismo le estuviera diciendo: haz esto, haz aquello. Y servilmente él salió e hizo esto y esto, creyendo que se trataba de su propia voluntad. A estas alturas aprendemos que en realidad estamos bajo un estado de hipnosis, no movidos por la voluntad del Padre y tampoco por la nuestra, aunque creyendo que se trataba de nuestra propia voluntad. Cuando Pablo dijo:
haya en ustedes esa mente que estaba en Cristo Jesús. Nos estaba alertando acerca de la falsa voluntad que actúa a través de la mente del hombre. Cuando Jesús nos dijo, renazcan de agua y de espíritu, Él también nos estaba alertando acerca de la falsa voluntad que actúa por medio de la mente del hombre. Cuando dijo que diéramos nuestra vida y luego volviéramos a tomarla, nos estaba aclarando que la voluntad que se mueve a través de cada mente humana individual era lo que constituía desde el principio al tentador, al engañador. Y ahora esta llave para el pozo sin fondo constituye la revelación para cada individuo de que el pozo sin fondo no es más que la mente del mundo. No importa lo que el hombre haga, pues se encontrará en un pozo sin fondo, mientras cuente con un sentido mental humano. No hay fin para las infinitas formas en las que podemos ser engañados. Y ahora el hombre comienza a tener dudas acerca de su trabajo en la tierra. ¿Considera que él es todo un éxito o considera que es un gran fracaso? Pero no es lo uno ni lo otro. Él no puede ser un fracaso y tampoco puede ser exitoso. Lo que tiene que aprender es, por mí mismo, nada puedo hacer. La idea de éxito del hombre no es la idea de éxito de Dios. La idea de éxito de Dios es vivir en la vida eterna. La idea de éxito de Dios es una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero eso no representa nuestra idea de éxito material. La idea de Dios acerca de éxito constituye la expresión continua de novedad, salud, que nunca puede verse afectada por nada en esta tierra. Belleza sin fealdad, alegría sin tristeza, abundancia sin carencia. La idea de éxito de Dios no conlleva vulnerabilidad por las cosas de este mundo. La idea de éxito de Dios no implica éxito en el mundo, sino éxito en el reino de Dios. Si estuviéramos circunscritos a nuestras propias ideas de éxito, nunca escucharíamos la voluntad del Padre diciendo, vengan hacia mi reino, renazcan del Espíritu. El yo en medio de ustedes soy la resurrección. ¿Acaso sueña esto como las palabras que nos dicen cómo tener éxito dentro del mundo material? Vengan hacia mi reino, renazcan del Espíritu. El yo en medio de ustedes soy la resurrección. ¿Acaso suena esto como las palabras que nos dicen cómo tener éxito dentro del mundo material? Así el ser descubrirá finalmente que su concepto acerca del éxito estuvo bien hasta cierto punto, aunque después se convirtió en desilusión de por vida. No se trataba del éxito del reconocimiento espiritual. No se trataba del éxito del renacimiento del Cristo en ustedes. Se trataba de este éxito que es, por demás, incapaz de andar por el valle de la sombra de la muerte, sin temer mal alguno. Pero ahora, con el nuevo impulso interior, con la apertura de mi reconocimiento del ser espiritual de ustedes, surge el deseo de no buscar más mi camino, mi voluntad, y con ello somos elevados dentro del gran ritmo del universo espiritual.
Ahora, con el nuevo impulso interior, con la apertura de un reconocimiento del ser espiritual de ustedes, surge el deseo de no buscar más, mi camino, mi voluntad. Y con ello somos elevados dentro del gran ritmo del universo espiritual. Hemos desenmascarado al tentador en medio de nosotros, el falso sentido del ser, el cual dice: yo por mí mismo puedo hacer muchas cosas. Ahora tienen que aprender a reconocer este falso sentido de ser. De lo contrario, la quinta trompeta no habrá alcanzado su cometido en ustedes. Este falso sentido del yo debería hacer que observen sus propias obras ahora, tal como se describen en Revelación. Porque justo así es como Juan percibe ahora a los hombres. A medida que se despliegan, a medida que aprenden a observar las obras de sus propios esfuerzos humanos. Abrió el pozo sin fondo de donde salió humo. Versículo 2. Dense cuenta de que la mente mortal surgen las obras de la mente mortal, el humo de la mente mortal. Y era como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron debido al humo del pozo. Versículo 2. Esto se parece al smog de la ciudad de Los Ángeles, pero abarcando toda la tierra. El trabajo de la mente mortal se convierte en una niebla, de modo que no vemos el sol verdadero ni el cielo verdadero. Tan solo vemos nuestros conceptos. Nosotros no percibimos al Cristo viviente, no percibimos el reino. Miramos a través del cristal oscuro de nuestra mente mortal. Ahora bien, esta mente mortal no es solo una abstracción, no es solo que se encuentra allá afuera. La mente mortal está siendo revelada como la fuerza en una persona que mira desde adentro, a través de los ojos de esa persona, hacia el mundo. Se trata de la mente del mundo, individualizada en cada niño vivo. Cada niño crece con esa mente mortal hasta que algo acontece, hasta que aprende y puede someterse a una nueva identidad y decir: mujer, ¿qué tengo el yo que ver contigo? Hasta que pueda someterse en el reconocimiento de que el espíritu no puede nacer ni morir, que ese espíritu solo puede llevar a cabo la voluntad del Padre, que ese espíritu no vive en obras mortales, en el pozo sin fondo, que ese espíritu es eternamente libre y no está retenido en prisión por la mente y menos en un cuerpo físico. Salieron del humo, langostas sobre la tierra, y a ellas les fue dado poder, tal como los escorpiones de la tierra cuentan con poder. Versículo 3. Ahora estamos viendo aquello que ha consumido todos nuestros esfuerzos a través de nuestros días mortales. Las langostas representan esas acciones que nos parecen maravillosamente gratificantes. Aunque a pesar de lo maravillosamente gratificantes que parecían, se comen los frutos de nuestro esfuerzo. A nosotros nos parecían grandes obras, pero ahora aparecen como langostas y las vemos en su verdadera luz. Comenzamos a ver que las obras del hombre no son las obras de Dios. Las obras del hombre se convierten en actos violentos, en odio, en pérdida, en muerte, en inquietud y en guerra.
Vemos naciones enteras a merced de las obras del hombre. Vemos a jóvenes ser trasladados al campo de batalla. ¿Por qué? Porque el hombre dice que necesitamos una empanada de arroz de Vietnam, que ahí hay algo que debemos obtener. Y para ellos eso suena maravilloso. Necesitan todo eso. E inevitablemente pagarán el precio con su vida humana. Y ahora, todo esto está siendo revelado como langostas, como conceptos falsos que destruyen. Los años perdidos de las langostas implica la mente mortal que se vive a través de cada individuo, conduciéndolo hacia todo tipo de falsas ambiciones que se destruyen a sí mismas y terminan en la nada. Estas langostas nos parecen enormes, hasta que algo dentro de nosotros es despertado a su realidad. Y es entonces cuando las miramos, como la nada, pretendiendo ser algo. Estamos siendo alertados a los años perdidos de la langosta. Y la llave del pozo sin fondo es el reconocimiento de lo que la mente mortal realmente es. En el instante en que ya no se encuentren bajo la creencia de estar mirando serpientes donde no las hay, estarán fuera de la influencia hipnótica. El reconocimiento de que las serpientes no están ahí constituye el despertar de la creencia que había serpientes en donde no había ninguna. El reconocimiento de su nada, de su no presencia, constituye el despertar de ustedes del sueño. El reconocimiento de las obras de la conciencia material como siendo nada, como algo perecedero y carente de substancia, carente de ley divina, carente de consentimiento divino, carente de propósito divino. Este reconocimiento de que el pozo sin fondo constituye el universo material implica el concientizar que no hay serpientes en su morada. Implica ir despertando de la falsedad que hasta este instante parecía una realidad. Y de esta manera, el ángel, el quinto ángel que suena la trompeta, nos despierta la realidad de que no hay necesidad de guerra, no hay rivalidad en el espíritu, no hay carencia en algún lugar, ni abundancia en otro, dentro del espíritu. Hemos estado actuando bajo leyes hechas por el hombre y no bajo leyes hechas por Dios. Y el precio que pagamos se encuentra en los titulares de los periódicos, problemas que cada familia y cada país enfrentan, porque hemos sido completamente convencidos de que todos conocíamos el camino. Bastaba con tocar la Biblia de vez en cuando y decir, bueno, yo creo en Dios, así que ahora saldré y haré aquello que yo creo que es lo mejor. Y la quinta trompeta. Y con la quinta trompeta descubrimos que yo no salí, ni llevé a cabo aquello que yo pensé que era lo mejor. De hecho, salí e hice aquello que la mente mortal pensó que era lo mejor. No fui yo haciendo nada, fue la mente mortal haciéndolo. No fui mi decisión, fue la decisión de la mente mortal. No fui mi acción, fue la acción de la mente mortal. Ni siquiera era mi cuerpo, era el cuerpo de la mente mortal. Estamos viendo
la imagen del universo de la mente mortal. Estamos viendo por qué hay anarquía en el universo material. Estamos viendo por qué hay opuestos, por qué hay grandes brechas, por qué hay dolor. El dolor no está ahí en absoluto. Solo Dios está ahí, solo el universo espiritual está ahí. Solo la totalidad de Dios es. Pero estuvimos confundidos por la serpiente en medio de nosotros, quien miró y dijo, oh no, solo Dios está ahí. Miren, lo que hay ahí afuera, hay una gran oportunidad para ustedes. Oh, no solo Dios está ahí. Miren lo que hay ahí fuera. Hay una oportunidad, una gran oportunidad para ustedes. Ustedes pueden ser alguien. Y será mejor que comiencen a guardar en el graneros, porque el día de mañana habrá una gran carencia en la tierra, una gran limitación, una gran hambruna. Será mejor que acumulen alimentos en tanto se pueda. ¿Y qué hay de las acciones y de los bonos? Será mejor que se cuiden, porque les van a hacer daño. Aceptamos que había otro mundo, aparte del universo perfecto de Dios. Y por nosotros era real. Y nuestras grandes ambiciones fueron grandiosas. Estábamos llevando a cabo las obras de Dios. Estábamos convencidos que eran las obras de Dios. Pero nosotros sabíamos que no estábamos haciendo las obras de Dios, porque solo Cristo puede hacer las obras de Dios. Ningún ser mortal puede hacer las obras del ser inmortal. Ya es hora de saberlo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder semejante al poder de los escorpiones de la tierra. Versículo 3. Observen que el poder de la protección de Dios ha sido eliminado, y ahora nuestras propias obras pueden clavarnos el aguijón. Finalmente, podemos ver que nuestra propia actividad es la que nos aguijonea. Se les ordenó que no dañara a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Versículo 3. Lo anterior se refiere a aquello que han sido sellados con la conciencia espiritual, sino únicamente a aquellos hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. En concreto, aquellos que no buscan vivir totalmente dentro de la voluntad del Padre, aquellos que aún permanecen en el entendimiento de que la materia es real, inconscientes de que a la materia la constituye la mente mortal, la cual aparece como formas materiales. Los no iluminados aún deben recibir el aguijón de sus propias obras. A ellos se les dio que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Versículo 5. Y estos 5 meses significan que pasarán por 5 grados diferentes de conciencia hasta que suene la 6ª trompeta. Tienen que ser elevados a un lugar donde puedan recibir el impulso espiritual. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando golpea a un hombre. Versículo 5. Viviendo en la materia, tenían que vivir bajo las leyes de la materia, y siendo la materia nuestra creencia de que Dios no es todo. Entonces, en el instante en que estuviéramos dentro de esa conciencia material,
estaríamos afirmando que Dios no es todo, puesto que Dios no es materia, y nuestro reconocimiento de la materia sería la afirmación de que Dios no es todo. Repito, viviendo en la materia, tenían que vivir bajo las leyes de la materia. Y siendo la materia nuestra creencia de que Dios no es todo, entonces en el instante en que estuviéramos dentro de una conciencia material, estaríamos afirmando que Dios no es todo, puesto que Dios no es materia. Y nuestro reconocimiento de la materia sería la afirmación de que Dios no es todo. Si ustedes tienen alguna duda relacionada con el hecho de que Dios no sea materia, recuerden que cualquier ser material puede ser fusilado cualquier día. Y ustedes no le dispararían a Dios. No importa cuán bueno ha sido este ser material. Hubo un juez aquí, en San Rafael. Él fue uno de estos santos vivientes para sus amigos. Hoy en día no está más por aquí. Durante el fin de semana algo aconteció. No importa lo buenos y lo malos que hayamos sido. Ustedes no podrían haber sido peores que Saulo de Tarso. Él estaba cegado y esa ceguera pudo haber sido una maldición para otros. Pero no lo fue. Fue una bendición, porque estaba ciego a su conciencia material. Y justo desde ahí surgió su conciencia a Cristo. Nuestra ceguera no necesita ser tan violenta. Bien puede ser el tierno reconocimiento de que Dios siendo todo y Dios siendo espíritu nos lleva al reconocimiento de que el espíritu es todo, que todo es espiritual y que nada es material. Por lo tanto, busquemos primero el reino de Dios y como consecuencia todo lo demás tendrá que ser añadido, pues al contar con la sustancia del espíritu tenemos que contar con las formas. Así el hombre duda ahora de sí mismo. Su conciencia espiritual comienza a hacerle ver sus propias obras como langostas. Y en esos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y la desearán. Ellos desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 6. Recuerden a Job, como deseaba poder morir. Afortunadamente, no lo hizo. Por el contrario, aprendió la verdad de Dios y descubrió que no hay muerte en Dios. Nosotros simplemente morimos a aquello que no es verdadero. Morimos a aquello que es irreal, para que lo real pueda manifestarse. El aspecto de las langostas eran como caballos preparados para la batalla. Versículo 7 de la Revelación. Hombres saliendo a conquistar el mundo. Ahora comienzan a ver que cuando estuvieron haciendo eso, no estaban conquistando el mundo. Esos caballos preparados para la batalla eran solo langostas que iban a devorar al jinete. Y en las cabezas de las langostas había como corona de oro, victoria. Sus rostros eran como los rostros de los hombres. Y esa constituye la presunción del hombre, en tanto cabalga sobre su caballo. Así es como le parecen sus obras, como cosas
cabalgando hacia la victoria. Siente que Él está llevando a cabo la obra de Dios. Siente que Él es la gran imagen y semejanza del Padre, pero no lo es. Y las langostas tenían como cabello de mujeres, y sus dientes eran como los dientes de los leones. Versículo 8. Ahora estamos describiendo las obras de los hombres dentro de la conciencia material. Estamos comenzando a ver que fueron atraídos por la falsa belleza de sus propias obras, cabello como de mujeres. Ellos admiraban sus grandes obras y sus obras tenían dientes como de leones. Estaban atados, encadenados a sus obras, las cuales consideraban obras de gran visión y coraje, pues sus obras tenían dientes como de leones, para encadenarlos a dichas obras. Lo anterior describe la forma en la cual todos nos hemos sentido acerca de nuestros logros humanos. Y tenían corazas, por así decirlo, corazas de hierro. Y esas corazas representan el deseo del ser humano, de poder, de ventaja. Nuestras obras nos dieron poder y ventaja. Nos elevaron por encima de las masas. Y el sonido de sus alas eran como el sonido de los carros de muchos caballos corriendo hacia la batalla. Las alas representan las grandes obras que creíamos que estábamos haciendo. Seguro ustedes han visto estos pajaritos que parecieran que se paran en medio de la nada, con sus alas revoloteando a 1 milla por minuto. Así es como nuestras alas nos parecen. Nos parece que nos estamos moviendo muy rápido, pero dentro de la conciencia material no estamos llegando a ningún lugar. Y tenían colas como de escorpiones y aguijones en sus colas, y su poder consistía en lastimar a los hombres durante 5 meses. Versículo 10. Esas son las obras que nos parecen tan geniales, las cuales se convierten en langostas disfrazadas, que consumen nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestras vidas humanas. Y el Espíritu dice: este no es el camino del Padre. Despójense del manto de la mortalidad. Caminen dentro del Espíritu. Ustedes descubrirán que ya cuentan con todo aquello lo que se esforzaron por acumular. Nada les faltaba. Contaban con la plenitud de Dios. La han tenido desde el principio, la tendrán hasta la eternidad. El yo nunca los dejaré. Aquello a lo que dedicamos toda una vida humana para obtener no es más que una miseria insignificante comparada con la totalidad que ya está dentro de nuestra substancia, como el Hijo de Dios. Ese gran secreto le es revelado a ustedes como la voz del Espíritu, el poder del Espíritu y la acción del Espíritu. Toca la conciencia de ustedes. Todo cuanto el yo he estado buscando, ya lo soy. ¿Cómo podría el yo ser el Hijo de Dios y al mismo tiempo ser algo menos que el Hijo perfecto de Dios? ¿Podría el Hijo de Dios carecer de algo? ¿Qué fue todo aquel esfuerzo y búsqueda, sino la creencia de que no era el Hijo de Dios? Y así, no siendo el Hijo de Dios dentro de mi conciencia, salí para hacer todo aquello con lo que el Hijo de Dios ya había nacido, aquello que ya tiene. Simplemente negué mi herencia, negué mi identidad. Yo y los otros 3.000 millones. El Hijo de Dios ya cuenta con todo cuanto el Padre tiene.
¿Quién es este humano que busca? ¿Quién es este humano que se esfuerza? ¿Quién era este humano que se protegía a sí mismo? Era ese quien no sabe que es el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros dentro de nuestra conciencia humana. Y ahora nuestras obras nos parecen como langostas. Vemos que nos hemos esforzado por obtener aquello que ya poseemos. ¿Qué mayor desperdicio podría haber? La mente mortal en nosotros nos ha consumido, pero estamos siendo elevados por encima de eso. Y estas langostas tenían sobre ellos un rey, el cual es el ángel del abismo, y cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego su nombre Apolión. Versículo 11. Ignoro el significado en hebreo, pero Apolión significa destructor en griego. Así pues, la cabeza de estas langostas, a estas faltas obras del hombre, son llamadas destructor. Una vez más se nos dice que la mente mortal, aquello que nos hace pensar que vamos rumbo a la victoria, en tanto que destruye aquello que construye. ¿Por qué destruye? Porque está construyendo un universo de imitación, de imágenes, llamado yo material. Pero Dios no es material. Dios es todo espiritual. La revelación de San Juan no difiere de la revelación de Jesús. Va directamente hacia el mundo. Dios es todo espíritu. Debido a que el hombre no puede aceptarlo, hay más escritura para ser reveladas y aún más escrituras para ser reveladas dentro de la Biblia viviente de la propia alma de ustedes. Esa alma siempre les revelará la naturaleza de la totalidad del espíritu, hasta que llegue el día cuando la falsa conciencia humana se haga a un lado, y entonces el alma establezca el reino del cielo en la tierra, justo donde ustedes se encuentran, revelados, reconocidos, comprendidos y vividos como el ser inmortal de usted. Ustedes descubrirán que no tendrán más ambición personal, que no hay nada que tengan que llevar a cabo, más bien vivirán de una manera distinta de la manera como las trompetas les recomendarán ahora fuertemente, que aprendan a vivir aquí y ahora.